estamos aquí en nuestra casa en Carmona de la Universidad Pablo de la Vida. Con megafonía mejor. Damos comienzo a esta mesa redonda, una mesa redonda sobre la educación, una educación pública y de calidad. Y hoy tenemos con nosotros a Luis García Montero, Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de la Crítica, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada. También tenemos con nosotros a Rosario Valpuesta, catedrática de Derecho por la Universidad de Sevilla, actualmente catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pablo de la Vida y primera rectora de Andalucía. Y a nuestra izquierda tenemos a Juan Jiménez, doctor en Genética por la Universidad de Sevilla, catedrático en Genética por la Universidad de Málaga y rector de la Universidad Pablo de la Vida durante los últimos 5 años hasta el último cambio de gobierno. Buenas tardes a todos. Comenzamos dando paso a cualquiera de los ponentes. Aquí a nuestra izquierda, don Juan Jiménez. Empezamos por la izquierda. Empezamos por la izquierda, muy bien. No es mal sitio. ¿Perdón? Que no sé yo ahora aquí. Como va la cosa de cocina, lo de la izquierda, Bueno. vamos a ver qué saca más claro aquí tan largo. La verdad es que, bueno, la universidad, yo creo que, para empezar, los procedimientos, ya que mencionas un poco el tono político del lugar, yo creo que siempre se ha caracterizado por tener un modelo de funcionamiento que no tiene colores, puede tener a veces tonalidades, pero yo creo que el funcionamiento universitario es precisamente pues característico por tener unas herramientas de funcionamiento que se basan sobre todo en el sentido común, en la igualdad de derechos, en buscar también la igualdad de oportunidades. Entonces es cierto que a veces uno tiene tendencia a meter y a politizar lo que puede hacer la educación. Sin duda la política tiene mucho que ver porque tiene que ver con las directrices que se marcan a veces por obligación. Pero yo creo que en defensa de la universidad pública una de las primeras cosas que uno debe plantear es que la universidad sin duda tiene criterios propios. Le comentaba a Rosario Valpuesta hace un ratito que mi concepción, además de funcionamiento de la universidad, se parece mucho más a una cooperativa, más que a un sistema, digamos, de rangos y de gestión profesionalizada. Yo creo que es más un sistema de cooperativa en el cual incluso yo soy profesor y he ejercido de rector circunstancialmente, pues como profesor me hago cargo también de la gestión de la universidad. Lo mismo ha ocurrido con Valpuesta y no hemos tenido que contratar a un consejero delegado de nadie que nos gestione a la universidad. Entonces, en ese sentido, pues yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la universidad pública en un concepto además de funcionamiento con una lógica aplastante. Pero bueno, eso era el matiz, digamos, de las posiciones izquierdas-derechas, donde la universidad posiblemente tenga su propia posición ideológicamente muy tolerante y desde luego con un perfil general de sentido común principalmente, ¿no? Con ese objetivo. El debate que nos trae hoy también tiene muchos flecos. Yo no me voy a extender, solo unas palabritas para iniciar esta línea, pero yo siempre he tenido muy claro que el futuro es importantísimo, es lo que uno tiene que ir estableciendo, y si uno no invierte en futuro, no tiene futuro. La universidad necesariamente tiene que participar en esa línea de actuación. Invertir en el sistema público de enseñanza es invertir en futuro. Es la única manera que yo veo de que uno puede garantizar realmente el futuro de la sociedad, del desarrollo. Hay distintos aspectos que tienen que ver con la universidad, desde el compromiso social, desde generar incluso ideología social, avance social, pero también avance científico de la investigación, el desarrollo y desde luego una estructura académica docente que tiene mucho que ver con la profesionalización de sus estudiantes y de la sociedad, pero también incluso con el compromiso social como en el que hoy estamos aquí. Es decir, que tiene muchos perfiles donde uno puede ir debatiendo. Bueno, Raúl, yo creo que con esta pincelada de inicio, pues cedo la palabra. Tiene la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias a los responsables de la Universidad Pablo de la Vida aquí en Carmona por invitarme a participar en esta mesa sobre un tema que me interesa y compartiendo reflexión con gente a la que admiro y a la que aprecio mucho.
Defender la educación me parece que es fundamental para cualquier sociedad. Ha sido siempre imposible imaginar la existencia de un contrato social, la metáfora que constituye la sociedad moderna, que no descanse en un contrato pedagógico. La educación es el contrato pedagógico de una sociedad que necesita formar a ciudadanos para que después ejerzan su conciencia y se hagan responsables del contrato social. La educación, a la que le añadimos el adjetivo de pública, es un contrato pedagógico inseparable de la democracia, de una sociedad democrática. Por irnos a los clásicos de la pedagogía, es imposible una sociedad democrática que no funcione con una escuela democrática, con una escuela que equilibre las diferencias de credo o las diferencias económicas para asegurar un espacio de convivencia y de igualdad. Lorenzo Luzuriaga, el quizá último gran discípulo de la institución libre de enseñanza, por lo que se refiere a la pedagogía, el discípulo por una parte de Bartolomé Cossío, por otra parte de Ortega y Gasset, responsable también de las primeras tesis pedagógicas del Partido Socialista en los años 20, Lorenzo Luzuriaga publicó un libro en ese sentido de título clarificador, La Escuela Única, que era algo que además había aprendido no solo de su beta socialista, sino de su beta de discípulo de Ortega y Gasset. En una de las conferencias primeras políticas de Ortega y Gasset, la pedagogía como movimiento social, decía que los sindicatos de clase debían tener como primera reivindicación el concepto de escuela única, porque sin ella era imposible la democracia. Es decir, una escuela que tratase por igual a todos los ciudadanos, sin distinción de creencias y sin distinción de poder adquisitivo. Como podéis sospechar, hoy esa ilusión de la escuela única sería casi una reivindicación radical, revolucionaria. Por defenderla, pues me puedo ganar cualquier descalificación y no el reconocimiento de un espíritu democrático que estaba en gente tan poco revolucionaria como Ortega y Gasset. Pero bueno, así están las cosas, pero creo que para defender el espíritu democrático de la pedagogía hay que tener en cuenta que sin educación pública todo es una absoluta farsa. Y respecto a este sentido, en este sentido, ¿cómo estamos hoy? Bueno, pues creo que nos falta mucho dinero y nos falta mucha cordura. En España, la situación de los servicios públicos, y me refiero principalmente a la sanidad y a la educación, salieron muy tocados en referencia a la media europea en lo que se refiere a inversión de acuerdo con nuestro Producto Interior Bruto, con los países que nos podemos comparar, Alemania, Francia, Inglaterra. La inversión en servicios públicos, en sanidad pública, en educación pública, está muy por debajo de la media y hemos hecho un esfuerzo para ir acercándonos, y cuando empezábamos a acercarnos, no del todo, de manera insuficiente, pero cuando empezábamos a comprender que equipararnos con la inversión en educación pública era fundamental, con los países de Europa que debemos seguir, pues hemos sufrido un parón y la crisis económica se está resolviendo en unos recortes realmente preocupantes, en cultura en general y en educación en concreto, y digo que además de dinero falta cordura, porque se ha intentado justificar esto con conceptos que a mí me preocupan mucho. Primero, criminalizando el sistema, diciendo que aquí derrochábamos, cuando hemos invertido por debajo a la media europea que nos interesa. Después, porque se ha criminalizado a los profesores, se
Se empezó todo el proceso de recorte diciendo que los profesores eran unos vagos, que los funcionarios son unos vagos, que querían dar pocas clases, que se negaban a tener muchos alumnos en su clase porque no querían trabajar, y se ha criminalizado a los profesores en el debate público. Y ahora se está criminalizando a los alumnos también, falseando en buena medida las cifras, por supuesto, en lo que se refiere a los índices universitarios, pero también a los de secundaria, diciendo que hay más fracaso universitario del que es real, que hay más fracaso escolar del que es real, y explicando el fracaso no por la falta de inversión económica que es necesaria, sino por que los alumnos se esfuerzan pocos y que los profesores son unos vagos. Por eso a mí me preocupa toda esta nueva propuesta de reválida, que en el fondo van en la idea de criminalizar a los estudiantes, a los profesores, diciendo aquí falta esfuerzo, hay que comprobar cada tanto por ciento que se está trabajando. Esa reválida y esa distinción ya de los alumnos antes de tiempo, a la hora de adelantar la división entre formación profesional y formación de otro tipo, me parece realmente peligrosa. ¿Y por qué? Porque creo que en realidad lo que se está tendiendo es a aquello que no puede admitir una democracia, y mucho menos una democracia social, que es a la creación de élites. Se está intentando por todos los medios paralizar la movilización social, que a través de la educación haya gente de los sectores menos favorecidos de la sociedad que puedan ocupar cargos y posición social fuera de la clase en la que han nacido y para los trabajos a los que estaban destinados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en el sentido que yo quiero plantear las cosas, porque el debate sobre la educación pública en la universidad y en la educación secundaria me parece que está al margen de una coyuntura de crisis social. La crisis afecta, por supuesto, pero hay un proyecto político a largo plazo, que es el mismo exactamente, me parece a mí, que el que está ocurriendo con la sanidad pública. Se trata de expulsar a las clases medias de los espacios públicos sociales. Es decir, la falta de dinero va a suponer el deterioro de los servicios públicos. Aquellos que tengan mínimas posibilidades económicas no van a querer que sus hijos se formen en un espacio deteriorado, no van a querer que sus enfermos se cuiden en un espacio deteriorado. Esto va a hacer que del sistema público, esto va a servir para que en el sistema público desaparezcan las clases medias, y más que a un servicio público de derechos sociales, vamos a ir a las antiguas casas de misericordia, espacios de caridad. Yo creo que este es el proceso en el que estamos metidos, y tal y como están las cosas, me parece que esto se va a ir produciendo de manera galopante. Y me parece que fue Olof Palme, un socialdemócrata europeo, el que dijo que un servicio para pobres en las inercias sociales acaba siendo un pobre servicio. Y que en la medida en que en la educación pública estén expulsadas las clases medias y solo vayan aquellos que tienen una situación económica muy débil, los servicios van a ser bastante pobres y van a estar bastante deteriorados. Yo creo que ese es el debate político en el que estamos sometidos. Y como me corresponde a mí, porque soy profesor de humanidades, pues quiero hacer una reivindicación en la educación del papel de las humanidades. A una profesora de filosofía del derecho muy preocupada por la pedagogía, una profesora norteamericana, Martha Nussbaum, se le acaba de conceder el Premio Príncipe de Asturias. Hace un par de años publicó un libro que se llama Sin afán de lucro, las humanidades son necesarias para la democracia, donde hacía un análisis muy serio de los planes de estudio de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, por lo que se refiere al prestigio universitario y al prestigio de la enseñanza básica, y veía que el deterioro de las humanidades
la cancelación de las humanidades, la persecución de las humanidades, estaba sirviendo para sustituir una idea de educación basada en la formación de ciudadanos por una idea de educación basada en la rentabilidad y en el dinero. El prestigio social que afectaba a los padres, que afectaba a los programas de los gobiernos, a los programas universitarios, a la concesión de proyectos, tenía que ver con la rentabilidad económica y no con el saber como formación de ciudadanos. Entendido en un doble sentido: educar para que la vida individual sea plena, para desarrollar la propia vida del individuo, y educar para que el saber sea un ámbito de conocimiento que permita el progreso de la sociedad y no simplemente el negocio de los mercados y la convivencia social. Bueno, me parece que esa es la dinámica que hemos estado padeciendo en España, en Europa y en Andalucía. Y ahí, tengo que decirlo, lo siento, los culpables no solo son los responsables de la derecha tradicional. Me parece que buena parte de la política universitaria y escolar asumida por los socialistas ha ido en la misma dirección: poner la rentabilidad económica por encima de la formación de las personas. Y en ese sentido yo reivindico la importancia de las humanidades, en el sentido de Nussbaum, de la profesora Nussbaum, porque no se trata de una discusión entre ciencias y letras, se trata de una discusión entre lo que se considera justificado porque es restable y lo que debemos justificar porque significa saber, patrimonio cultural y posibilidad de convivencia. Que se esté apoyando solo aquello que está al servicio de los mercados me parece un disparate. Primero, por la renuncia de lo que significa nuestro patrimonio humano, y después por la renuncia de lo que significa la convivencia. Yo creo que los humanistas debemos empezar a sacar un poquito de pecho, porque los economistas y los científicos por sí solos nos están llevando al túnel de una crisis cada vez más cruel y cada vez más injusta. Y por eso no creo que signifique simplemente un debate entre ciencias y letras, porque lo que estoy diciendo vale para un matemático puro, para un científico puro, que están en la misma falta de atención cuando se dedican a investigar cosas fundamentales para el conocimiento, pero que no son rentables. En medicina o en cualquier otro proyecto se acaba sacando dinero para aquellas cosas que tienen que ver con las clases desarrolladas que dan dinero a las empresas farmacéuticas. Ponerte a investigar algo que a lo mejor puede salvar miles de vidas en África, pero donde no se mueve dinero, olvídate por muy científico que seas. O sea que no estoy hablando simplemente de ciencias y letras, sino de una concepción de la ciencia y de una concepción de la técnica que en la modernidad ha sido inseparable de la formación humanística, que es la formación en los valores. Martha Nussbaum llega incluso a defender la enseñanza de las artes y de la literatura, que es de las más perseguidas, porque dice que la literatura y las artes educan en la imaginación y en los sentimientos, y para convivir hay que tener la imaginación suficiente para ponerte en el lugar del otro, saber cuáles son los problemas del otro, cuáles son los sufrimientos del otro, y tienes que tener el sentimiento suficiente para compadecerte del dolor del otro que te has atrevido a imaginar. Cancelar este tipo de educación está haciendo que las ciencias dejen de ser un proyecto humanístico, que la técnica deje de ser un proyecto humanístico, y nos están poniendo a todos a trabajar al servicio de los mercados y no al servicio de la sociedad. Y en ese sentido, a la hora de debatir el espacio de la educación pública, me atrevo no solo a defenderlo como espacio fundamental de equilibrio democrático que permita la movilidad social, sino también como lugar en el que deben defenderse con el amparo del Estado todas aquellas disciplinas que no
van a ser sostenidas por el discurso de los mercados. Y ahí están muchas disciplinas científicas y ahí están muchas disciplinas humanísticas que solo tienen hoy por hoy amparo en la educación pública y en la universidad pública. Esto es lo que yo quería plantear. Buenas tardes a todas y a todos, solamente porque soy más vieja, me dejan la última, por deferencia, pero realmente me encanta compartir teatro tanto con mi doctor casi hasta hace unos días, Juan, como con Luis y con Raúl, porque responde a un concepto universitario comprometido con su medio, en este caso la universidad, y le toca vivir la universidad en una fase de su edad que ha decidido que se compromete, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo político, en un tiempo histórico, en el cual la sociedad va por un lado muy distinto a los políticos. Y eso es peligrosísimo, porque cuando se ha producido esa quiebra entre la sociedad civil y lo que dicen los políticos, la historia nos demuestra que las soluciones pueden ser terribles. De hecho, lo que están hablando muchos son casi muchos muy viejos, como José Luis San Pedro, porque tienen la memoria histórica de esa Europa convulsa y tienen miedo. Y ahora mismo los políticos, los partidos políticos, y eso se puede decir en los ámbitos, porque hay un ataque a los políticos que pueden ser antidemocráticos, pero en un ambiente que nos permite la educación, que nos entendemos cómo queremos decir las cosas, se produce una quiebra tremenda entre lo que los partidos políticos representan, quieren representar, y la ciudadanía, que va por otro lado muchísimo más real, más apegada a los problemas que existen y con una visión del futuro mucho más lúcida que los propios políticos que están gobernando para mañana. Esa es esta quiebra, y de hecho eso determina primero una responsabilidad como sociedad civil que tenemos que movernos nosotros. Esto es una cuestión que afecta exclusivamente a los partidos políticos. Nos afecta como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas, de enamorar la bandera de lo público, ahora diré lo que yo entiendo por lo público, y a llamar la atención a los políticos. No podemos confiar. Si ahora vemos cualquier estampa de partido, incluso de izquierda, como puede ser el Partido Socialista, porque es más grande, ahí no están nuestros hijos vestidos de otra forma, es decir, que no representan a esa sociedad diversa, son demasiado uniformados. Entonces, ese caso yo creo que tenemos la responsabilidad histórica, porque la sociedad civil está teniendo la lucidez de ver los problemas y ver cómo se van a cargar las cosas, ¿no? Y de esa lucidez y de esa que tiene la sociedad civil, de esa obligación que tenemos de movernos, yo creo que cuando hablamos de lo público, y yo, pues bueno, porque soy un imprudente y una bocaza, digo, bueno, a la izquierda empezamos, ¿no? Pero si nos acercamos a los profesionales que trabajan en lo público, son de toda la ideología, porque el sentimiento de lo público es algo más. Realmente lo público ahora mismo lo están sosteniendo en España los profesionales, a base de coraje, a base de corazón y por compromiso, porque le da sentido a su vida personal. Están mal reconocidos y peor pagados que van a estar. Entonces yo creo que es hablar de lo público, hablar de profesionales muy comprometidos de toda la banda ideológica, porque el que pertenece a lo público y la saca para adelante, ahí va mucho más. Y eso es realmente lo que se está machacando con intervenciones de criminalizar a los profesores, fundamentalmente a los de universidad son directamente vagos, pero bueno, la universidad parece que inocua, ¿no? Pero a los del instituto, a los de profesores de instituto, tanto de secundaria, incluso primaria, lo están criminalizando porque no trabajan. Y le estamos mandando una colección de maleducados, de niños maleducados, que no están encausados porque los padres han renunciado a cualquier capacidad de ser referente, y van casi chicos que no tienen referencia, vale igual, y a un recambio de la moto que ir a la clase de matemáticas, que es lo que lleva la gente de ahora, que no tiene un orden de preferencia y de referencia, todo vale igual.
y si hay un problema, pues que otra asignatura nueva, y que sea en los institutos y en los colegios que se solucione. Entonces yo creo que los que tenemos el sentimiento del público, más allá de la expresión, tenemos que tomar, porque sabemos que estamos hablando la palabra, y actuar, y reclamar, y salir fuera y decirlo, por los medios que tengamos, ¿no? Porque cuando Luis ha relacionado enseñanza pública con democracia, yo creo que eso es fundamental. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que surge el Estado Social, un precedente, pero cuando surgen ya las constituciones con un proyecto de Estado Social, la reflexión que se hace en Europa es que las guerras y las dictaduras no habían provocado unos locos, un pueblo que se había desviado, había sido la injusticia social, la exclusión de la mayoría de la población de la educación, de la libertad para decidir y la libertad para participar, y esa exclusión social y esa democracia tan débil que era de la élite, casi nada más, porque estaban excluidas las demás clases sociales porque no tenían educación, eso había provocado las guerras mundiales y todos los desórdenes. Y por eso el Estado Social se dice solamente hay democracia con Estado Social. Es decir, que los derechos sociales no es que haga a la democracia mejor y nos sintamos más a gusto como referente del mundo, es que sin derechos sociales no hay democracia, porque la educación da la libertad para decidir, da la información, nos convierte en actores de que podemos discernir y podemos opinar, y eso se comprueba muy bien porque en cambio en sociedades donde podemos hablar de un 80% de pobres, que se nos dicen por qué salen siempre casi empresarios solucionando, porque es que la población no tiene medio ni conocimiento de cuáles son las claves políticas en las que se está resolviendo. Entonces la enseñanza pública es una exigencia democrática, no es una exigencia para sentirnos mejor, porque sin enseñanza pública que dé igualdad de oportunidades no hay tal democracia igual que la salud, que son los dos derechos sociales más básicos, pero está la dependencia y están otros derechos sociales. No hay democracia fuera del Estado social. Y ahora, en cambio, lo que estamos viviendo es lo que se conoce como la democracia delegativa, que es todavía una democracia muchísimo más degradada. Parece que vamos a la democracia participativa, que era lo que estaban pidiendo, de que realmente la ciudadanía no solamente vote al representante cada 4 años, sino que a lo largo de la gestión tenga causas de participación. Eso en la fase que estamos, una representativa, una democracia participativa. En cambio, la democracia delegativa es que elegimos a alguien para que nos redima y haga lo que estime por conveniente. No tiene que darnos cuenta, porque le hemos dado un poder general para pleitos y que pleitéis lo que tenga que hacer. Y eso es lo que estamos. No sabemos lo que nos viene ni nos lo explican, porque actúan en nuestro propio interés. Nos han considerado como inmaduros, como un pueblo derrochador, como unos profesionales que no son tan profesionales, que han gastado más de la cuenta, y ahí viene el papá, en este caso político, a redimirnos, a hacer lo que estime por conveniente. Estamos dando un paso atrás en la democracia con este tipo, con esta evolución. Pero realmente hablar de lo público es hablar de igualdad de oportunidades. Solamente lo público da igualdad de oportunidades, y eso lo hacemos las mujeres. El movimiento feminista desde el comienzo pide educación. Incluso en España, antes que el voto, las mujeres van a pedir educación, porque saben que solo con educación pueden ser actoras más libres en los ámbitos públicos y salir del ámbito privado. Incluso, y retomando las sugerentes palabras de Luis sobre el valor de lo que son las humanidades, el pensamiento es lo realmente transformador. Un avance científico, si no tiene un pensamiento de igualdad, un pensamiento de divulgación, un objetivo que le lleve, se puede quedar en sí mismo, casi con poca eficacia y con poca capacidad de transformación. Yo cuando fui rectora, entonces vino el presidente en una reunión, en un acto público, con el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, algo importantísimo, porque además cuando decimos investigaciones científicas estamos pensando en todas las batas que nos van a salvar de todas las enfermedades. Y entonces, pues lógicamente, como entonces éramos pocas mujeres, pues siempre tenían la obligación de justificarse un poco con el tema de género. Y entonces, pues estuvo señalando
que bueno, que también se le da mucho avance en lo que sería pues la investigación aplicada en mejorar las condiciones de las mujeres. Y había muchas investigadoras allí. Entonces yo le dije que esas investigadoras que estaban allí, no porque hubieran inventado la lavadora ni el microondas, sino por el pensamiento feminista. Porque sin lavadora y sin microondas, porque el pensamiento feminista se hizo desde las humanidades, se transformó la sociedad, se entendió que éramos tan dignas y teníamos los mismos derechos, estamos ahí sentadas. Entonces, por eso las humanidades se quieren arrinconar, porque las humanidades es las que elaboran el pensamiento. Y además se elaboran muy clandestinamente. Y a veces cuesta tampoco dinero, con lo cual se escapa al control. Pero lo que transforma una sociedad es tener la idea clara, saber dónde queremos que ir y el pensamiento que tenemos que aplicar. Porque todas las demás herramientas que nos dan la investigación, que nos dan cualquier cosa, nada más que están a servicio del objetivo que tenemos. Y la enseñanza pública es un pensamiento, no es una práctica, no es una estrategia, es un pensamiento, porque supone que los esfuerzos de los poderes públicos se vuelcan en el conjunto de la sociedad para que todos sean iguales y tengan las mismas oportunidades. No como ahora, que resulta que si un alumno de una capacidad intelectual mediana tiene medio económico, va a llegar, si se sienta al final de la clase y si en la universidad igual no da mucha lata, termina con un título, sin embargo, si no tiene recursos, la beca no le va a dar, porque las becas van a ser nada más que para los superinteligentes, es decir, para aquellos que son rentables. Y si encima suspende, va a tener que devolver el dinero de la beca, porque se tiene la idea que la beca no es algo que yo tenga derecho, porque la sociedad es igualitaria y si estoy en desigualdad, a mí me tienen que dar los medios para estar igual del que está mejor económicamente, que eso es la beca es un derecho, es una redistribución, sino la beca lo que se considera es un regalo, una carga para los demás, que ojalá no tuviéramos que dar beca, porque sería mucho más barato, una carga para los demás, y el becario que no responde es un incumplidor que hay que sancionar. Fijaros la situación, la filosofía que hay detrás. Lo mismo pasa con el tema del pago de las medicinas y el tema de la renta. Yo quisiera llamar la atención porque cuando hablamos tanto de la salud o hablamos de la educación, se nos tiende a decir que es lógico que el que tenga más medios pague más por la educación, que eso es lo que vamos a llegar, y el que tenga más medios que pague más por la medicina, porque nos quieren igualar todo en el ejercicio de un derecho. Pero yo lo voy a explicar desde la enfermedad, que se puede, por lo menos me siento que reflejo mejor la idea. Un enfermo con recursos lo tienen que comparar no con otro enfermo, sino con un no enfermo, porque el Estado está para paliar las consecuencias negativas de esa enfermedad, que no sea a esa persona una situación más gravosa que si no fuera enfermo. No nos tenemos que comparar al usuario entre nosotros, sino tenemos que compararlo con aquellos que pueden tener el mismo derecho que nosotros, pero en el caso de la enfermedad no tiene enfermedad, o el que no tiene hijos no tiene que pagar educación. Pero él tiene que atender a la totalidad de la población, porque los derechos sociales es un derecho total de la población, en el cual no se puede resolver al interior de cada derecho del que tenga más dinero que pague una educación privada, y el que tenga menos dinero va a la pública, porque eso es pagar los impuestos, y en pagar los impuestos igual que el que no tiene hijos, y porque no lo ponen en la misma situación del que no tiene hijos o no tiene responsabilidad, o estos son mayores. Así que la igualación no lo pueden hacer entre usuarios, no lo tienen que hacer en el conjunto de la población, y lo que se está produciendo es una igualación entre usuarios. Si ustedes son enfermos, los enfermos tienen un tratamiento diferente, como si no pagaran los mismos impuestos que el que no es enfermo, y así en esa revisión para que eventualmente sea enfermo. Entonces se están fraccionando de forma muy sutil lo que son los basamentos del Estado social, que es la idea de igualdad de oportunidades, de que el destino de una persona no quedara al albur de la suerte, y que sus propias posibilidades no quedaran o no estuvieran sujetas a un destino imprevisible, sino que el Estado daba herramientas para asegurar un mismo destino a pesar de las contingencias a todas las personas. Entonces se está fragmentando incluso los ciudadanos,
Ya no existe el ciudadano, existe el enfermo, existen los que son estudiantes, existen los profesionales de educación, existen otros profesionales que están en las empresas públicas y cobran muchísimo más porque parece que viste mejor. Y veis que no estamos fraccionando el concepto unitario de ciudadano o de ciudadana en estos discursos aislados referidos a cada uno de los derechos. Y yo creo que eso que es peligrosísimo solamente de las humanidades, que son las que enseñan esta idea, las que están formando a la ciudadanía en conceptos clave, es como se puede rebatir. Claro, una ciudadanía que no tiene una formación en estos conceptos clave de lo que significa la democracia, como la participación efectiva de todos y todas en el destino de la ciudad, en cualquier ámbito social, desde el trabajo, el económico, el cultural, hasta el político, y que se nos pongan las mismas condiciones. Si esta idea no se transmite, caemos fácilmente en esa trampa ideológica que nos están transmitiendo de que realmente una clase media, que no es tal clase media, es cierto, pero los sueldos en España no son muy altos, que somos clase media porque hasta ahora no hemos tenido que gastar ni educación ni en sanidad, pero el día que tengan que gastar en sanidad o educación, esa clase media, bajamos todos 5 escalones. Esa supuesta clase media es la que la están castigando porque parece que es la gran beneficiada de algo que no le correspondía, de que si es que nos correspondía y el mal Estado está incumpliendo porque está enfrentando y fraccionando un concepto global de ciudadanía. Y eso, ahí entra lo público. Para eso se creó el Estado social, para eso es importante los poderes públicos, para eso es importante los servicios públicos, para la construcción de la igualdad. Porque es verdad, y como dice Luis, si nosotros dejamos que los ámbitos públicos vayan nada más que a los más necesitados, se degrada inmediatamente. Y eso era más que ir de viaje a América Latina. Y se ve, es que no estamos hablando de una teoría. Pero fijaros que en América Latina, cuando vio la crisis económica de los años 90, le impusieron algo que se llama el Consenso de Washington. El consenso de Washington era que las cabezas preclaras de la economía mundial, es decir, el de la Reserva Federal Americana, que no me acuerdo el nombre, un economista inglés, que no me acuerdo el nombre, representante de asociaciones de economistas, de las entidades bancarias, es decir, todos los que son importantes, nosotros no. Se reunieron, hicieron un catálogo y dijeron: esto es lo que hay que aplicar a América Latina, y lo entiendo. Bueno, pues entrar en internet, buscar el consenso de Washington, que es lo que está explicando ahora mismo la Unión Europea, nosotros y la señora Merkel. Se repite la historia. Se está repitiendo la historia, y entonces ya no tenemos en América Latina lo que ha pasado, que en el siglo XXI está intentando salir con propuestas políticas diferentes y la ha criminalizado Europa entera, porque no responden, y eso es lo que están aplicando, que es el empobrecimiento. Entonces, aquí yo creo que la enseñanza pública estamos debatiendo las grandes cuestiones de la democracia. No estamos jugando como sociedad el protagonismo en los destinos de esta sociedad. Y solamente aquellos que sentimos lo público, más allá de la ideología, que sentimos lo público porque hemos dado nuestra vida en ello y nos gusta, aparte de lo inconveniente, tenemos que levantarnos porque no tenemos respuesta política ahora mismo de los partidos políticos. Bueno, solamente una aclaración, para que veas que el tema que estaba diciendo, cómo realmente la investigación validada, lógicamente, a intereses económicos. En España se investigan más enfermedades de hombres que de mujeres, porque el gran consumidor es el hombre de 40 a 60 años. Y entonces la enfermedad de rara, eso está todo estudiado en la universidad, que gracias a Dios estudiaron esa cosa y se sabe. Y entonces las mujeres padecemos mucho la falta de la enseñanza pública, porque es la que nos ha dado las oportunidades, y también la falta del pensamiento desde lo público, que no es rentable económicamente, pero sí es verdad que hace transformar a la sociedad. Muy bien. Con estos planteamientos de partida, los ciudadanos que estamos aquí presentes, un concepto, como bien explicaba Rosario, bastante más complejo que el de personas, tenemos esa modesta oportunidad de aplicar una filosofía que nos ha enseñado Toni Negri de democracia constituyente y de construir esta educación que es la que queremos para nuestro futuro, para nuestros hijos y los que estén por vivir en este país que queremos dejar,
construir entre todos un poquito cuál es el camino que queremos, que no probablemente será el que nos están imponiendo actualmente. Así que damos turno de palabra y yo voy tomando la palabra aquí en quien intervenga.